¿Me prestan atención, por favor? Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio que planteamos en el video previo, pero utilizando el método de Gauss-Seidel. ¿Qué nos dice el ejercicio? Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss-Seidel, considerando un valor de tolerancia epsilon igual a 0.05 y redondeando a tres cifras decimales en cada paso. El sistema de ecuaciones, como vemos aquí, es 6x1 más 2x2 más x3 igual a 22, menos x1 más 8x2 más 2x3 igual a 20 y x1 menos x2 más 6x3 igual a 23. Ya que tenemos el sistema de ecuaciones, recuerden que lo que tenemos que comprobar es que se cumpla la condición para asegurar la convergencia. Vemos que, y eso ya lo habíamos hecho en el video pasado, entonces lo hago rápido. Vemos que los elementos de la diagonal sean los más grandes, o sean más grandes en valor absoluto que la suma de los demás elementos del mismo renglón, para que sea matriz estrictamente diagonal dominante por filas. Y aquí vemos que el 6 es más grande que la suma de 2 más 1, el 8 es más grande que la suma de 1 más 2 y al final el 6 es más grande que 1 más 1. Como se cumple, ya la condición de suficiencia para la convergencia del método es correcta. Bueno, después, al igual que como lo hicimos en el video pasado, tenemos que despejar a las x y de cada ecuación. Entonces, de la ecuación 1 despejamos a x1, de la ecuación 2 despejamos x2 y de la ecuación 3 despejamos x3. Aquí estos son los despejes que ya hicimos en el video pasado, que ya tenemos. Entonces, x1, x2 y x3, si los despejan de la ecuación respectiva, les dan estas. Entonces, luego lo que hicimos en el video pasado fue ponerlo en una forma vectorial. Entonces, aquí estas tres ecuaciones ya se transformaron en un vector. Y hasta ahí es lo mismo que hicimos en el video pasado para Jacobi. ¿Cuál es la diferencia entre Jacobi y Gauss-Seidel? Vamos a verla. La diferencia está en los valores de los índices. Aquí recuerden que teníamos K, X3K y X2K. Y aquí K más 1. En X1, K más 1 y los demás K. ¿Por qué? Porque partimos de unos valores de la iteración previa. Con los valores de la iteración previa calculamos los valores de la iteración K más 1. Pero lo que hace Gauss-Seidel es que dice, bueno, pero mira, aquí yo ya calculé una X1. ¿Por qué no, en lugar de utilizar la X1 de antes, de una vez utilizo la información más reciente que tenga? Ya tengo un valor más nuevo de X1. Entonces, aquí por eso, en Gauss-Seidel es, ya que tienes X1, utilízalo de una vez en la ecuación siguiente. Entonces, en el Jacobi era así, K, pero en Gauss-Seidel es más 1. K más 1 y X3 no lo tenemos todavía, entonces esta lo tomamos de la iteración pasada, pero x2, pues esto es lo mismo. K más 1, y recuerden que en el miembro izquierdo de la ecuación siempre son las K más 1, eso no hay duda. Lo único que cambia son los índices en el miembro derecho. Vean, x1 ya lo tenemos más reciente de aquí, y también x2 ya lo tenemos apenas calculado. Entonces, para la última ecuación de Gauss-Seidel van a aparecer todas las K más 1, porque ya vamos a tener toda la información disponible. Y vean que la diferencia es sutil, no es muy grande, pero sí es importante porque esto acelera la convergencia del método. Entonces, por eso es muy importante entender la diferencia entre ambos métodos, y si van a utilizar uno, al final es pues más recomendable ya quedarse con Gauss-Seidel, porque si la convergencia es más rápida en caso de que haya, eh, y además
el criterio es el mismo, pues mejor reutilizamos este, ¿no? Pero bueno, teníamos que entender los dos métodos para poder hacer uso de alguno de ellos. Digo, los dos son válidos, pero bueno, vamos a ver qué tanta diferencia hay en las iteraciones del video pasado con las de este. Empezamos con la iteración 1 y aquí k vale 0 porque k es el subíndice de x. Entonces, el vector x, k más 1, va a ser igual a, entonces le voy a poner x1 porque el k es 0, entonces 0 más 1, 1. Un sexto, aquí vamos a ver que tenemos que hacerlo de una por uno. Un sexto por 22 menos 2 por ¿quién? X2, X2 es este, 0. Todos valen 0, entonces está muy fácil. Menos X3, que también vale 0. Y en Jacobi poníamos de una vez todas las ecuaciones, pero aquí no podemos hacer eso. Aquí no podemos porque para calcular el siguiente renglón, que sería este, necesitamos la información del previo, porque aquí ya aparece el x1 que acabamos de calcular. Por lo que yo les recomiendo que de una vez esto lo dividan en dos. Ahí van las ecuaciones y aquí voy a poner los resultados parciales que vayamos obteniendo. Entonces, aquí voy a dejar mi vector, ya lo tenemos, y por arriba vamos a tener la descripción de esas ecuaciones. Bueno, sacamos la calculadora para hacer las operaciones, aquí la tenemos, y ahora sí nos disponemos a hacerlas. De hecho, esto nos va a dar lo mismo que ya teníamos, porque vean, es 22, estos valen 0, entonces 22 sextos. 22 sextos nos da 3.667 y lo ponemos aquí abajito. 3.6, ahí, se encimó mucho, 667. Ya tenemos x1. Ese x1 ya lo vamos a utilizar en la siguiente ecuación. Vamos a ver, dice 1/8 por 30 más x1, pero k más 1 es el de aquí. Este ya nos olvidamos que existe y ahora utilizamos la información más reciente, que es el 3.667 más 3.667 menos 2 veces x3. Menos 2 por x3. X3 tiene que ser k, entonces de la iteración pasada, 0. Y entonces ya voy a cerrar de una vez mis corchetitos. Necesitamos calcular este segundo resultado para proceder a poner la ecuación que sigue. Entonces lo hacemos. Es 1/8. Entonces voy a poner el 8 aquí abajo y 30 más 3.667 y menos 2 por 0, 0. 4.208. Entonces aquí lo voy a poner 4.208. Ya tenemos este resultado y ahora vamos con la última ecuación. En la última ecuación vamos a utilizar únicamente los datos del vector nuevo, porque aparecen todos los elementos con el índice k más 1. Entonces, 23 menos x1, que es 3.667, más x2, que es 4.208. Hacemos las cuentas, vamos a ver qué nos da. Un sexto, entonces lo ponemos así, 6 y arriba 23 menos 3.667 más 4.208. Y esto nos da 3.924. Entonces lo ponemos 3.924
y ya tenemos lista la primera iteración. Entonces vean que no es complicado, es sencillo, pero lo que es importante es que no se confundan y vayan utilizando la información más reciente y vean que no podemos de una vez poner las 3 ecuaciones de un jalón porque primero necesitamos calcular los valores de cada renglón para poder calcular el siguiente. Por eso yo les recomiendo que dividan esto en dos y ya después ya ni siquiera van a necesitar hacer esto. Directamente van a calcular con las ecuaciones estas que están aquí, metiendo en la calculadora los números. Pero bueno, aquí esto es para que no se equivoquen. Bueno, y luego, ¿qué sigue? El error. El error 1 va a ser igual a la norma de x1 menos x0, la norma 2. Estamos trabajando con la norma euclidiana. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar entonces la calculadora para ello. Ponemos raíz cuadrada de la resta de los elementos elevados al cuadrado. Pero aquí, como estos valen 0, los de x0, nada más vamos a tomar los valores de x1. 3.667 al cuadrado, más 4.208 al cuadrado, más 3.924 al cuadrado. Y esto nos da 6.823. Lo ponemos aquí. El primer error nunca es confiable porque como elegimos un valor para iniciar nulo, ni siquiera nos da algo razonable, pero bueno, lo tenemos que calcular. 6.823 dijimos. Y con esto ya podemos empezar a hacer la segunda iteración. Entonces vean, es muy sencillo. X2 se calcula como un sexto por 22 menos 2 por x2. Ya sabemos que estos valores los tomamos ahorita del vector anterior, que es este. 2x2, 2 por este que es x2, 4.208. Menos x3, que es este. 2x2 menos 3.924. Ahí está. Y el resultado lo vamos a anotar acá en el vector x2, que de una vez vamos a poner. Entonces completamos nuestro vectorcito. Y para ir poniendo, igual como lo hicimos en la iteración pasada, los resultados. Entonces ya que tenemos esto, procedemos a calcular un sexto. Arriba es 22 menos 2 por 4.208 menos 3.924. Ya que tenemos este, le damos igual y nos da 1.61. Entonces lo colocamos 1.61 y 0. 610. Después para x2, entonces utilizamos la siguiente ecuación. 1 octavo por 30 más x1. ¿Cuál x1? El que acabamos de calcular. 1.610 menos 2 por x3. x3 no lo tenemos aquí actualizado, por eso es del pasado. 3.924. Hacemos los números, a ver, es 1 octavo, ponemos 8, luego 30 más 1.610 menos 2 por 3.924 y nos da 2.970. Entonces lo colocamos acá, 2.970 y la última expresión nos queda como un sexto por 23 menos x1. x1 es 1.610
más x2 que es 2.970. Hago los números. Bueno, me falta poner el paréntesis, lo colocamos. Y ahora sí. Es sexto, entonces le ponemos el 6. 23 menos 1.610 más 2.970 y da 4.060. Ya tenemos el valor x2, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a calcular el error 2, que es igual a la norma 2 de x2 menos x1. Y esto nos da, vamos a ver qué nos da, es raíz cuadrada de, recuerden que la norma es tomar la raíz cuadrada de las componentes del vector elevadas al cuadrado, pero para hacer la diferencia restamos componente a componente. Entonces es el elemento 1 de x2 y el elemento 1 de x1. Y así nos vamos con los demás. Entonces, raíz cuadrada, abro cierro paréntesis, 1.610 menos 3.667 y esto elevado al cuadrado, más, abro y cierro paréntesis, eso es más fácil para que no se me olvide, 2.97, bueno, 970, menos 4.208, esto elevado al cuadrado, más, abro y cierro paréntesis, 4.060, menos 3.924. Entonces copiamos nuestro vector, ahí está, ya tenemos las ecuaciones y el vector previo. Para la iteración 3, k tiene el valor de 2. Entonces x3 va a ser igual a 1/6 por 22 menos 2 por x2. ¿Quién es x2? Como aquí vienen k y k, pues tenemos que tomar los del vector previo. Es ese. 2.970 menos x3 que es 4.060. 4.060. Luego, 1/8 por 30 más 22 menos 2 por 2.970 menos 4.060. Y esto nos da 2, perfecto, órale. 2.000. Entonces, ahora la siguiente ecuación nos da 30 más x1. x1 es el que acabamos de calcular porque es x1 k más 1. 2.000 menos 2 por x3. x3 es el aquí, 4.060. Cerramos y calculemos. Ponemos el cociente. Nos da 1/8. Bueno, así, 1/8 y arriba 30 más 2 menos 2 por 4.060 y esto da 2.985. Recuerden que la solución del sistema de ecuaciones es 2, 3, 4. Ya no estamos acercando mucho. Y la última ecuación nos da 1/6 por 23 y como todos estos son los k más 1, directamente los tomamos de lo que ya calculamos. Menos 2.000 más x2 que es 2.985. Hacemos los números y esto nos da 6 abajo, 23 menos 2 más 2.985 y sale 3.998.
Y con la calculadora, entonces es raíz cuadrada de, abro y cierro paréntesis, 2 menos 1.610 al cuadrado, más, abro y cierro, 2.985 2.985 menos 2.97 y esto al cuadrado más, abro y cierro, 3.998 menos 4.06 y al cuadrado. Nos da 0.395. Lo ponemos acá, este de aquí. Y calculamos entonces el vector x4 como un sexto por 22 menos, y aquí la única información que tenemos es la previa, por eso aquí estaban los índices k, 22 menos 2 por x2 es este, 2.985 menos x3 que es 3.998, muy bien. Y acá tenemos que ir anotando los resultados. Pongo mis corchetitos de vector. Ya saben, ¿eh? Entonces esto ya se vuelve muy automático. Pongo un sexto, entonces el 6 abajo. 22 menos 2 por 2.985 menos 3.998 y nos da 2.005 y ya cambió, se alojó tantito de el valor que tenía ya cerrado de 2. Luego, la segunda iteración, o bueno, el segundo valor, mejor dicho, 1/8 por 30 más x1, de k más 1, es el que acabamos de calcular aquí, 2.005 menos 2 por x3. x3 es el de acá, porque es x3k, 3.998. Y nos da, pues agarramos la calculadora, es 1/8, ponemos el 8 abajo, 30 más 2.005 menos 2 por 3.998. Y eso nos da 3.001. Ah, miren qué bien. 3.001. Y la última ecuación nos queda un sexto por 23 menos x1. Esos son ya de esta iteración, porque son los k más 1. Es 2.005 más x2 que es 3.001. Voy a poner entonces aquí estos, porque ya terminé de escribir mis ecuaciones. Completo mi vector y procedo a hacer los cálculos. ¿Qué nos dice esa expresión? Un sexto, lo ponemos. 23 menos 2.005 más 3.001. Esto es igual a 3.999. Vean, qué bien. Estamos a nada de llegar a la solución. 3.999. Calculemos el error. El error 4 será igual a la norma 2 de x4 menos x3. Y esto es igual a, lo hacemos en la calculadora, nos da 0.0167, sería 0.017. Y lo anotamos aquí. Entonces es 0.017. ¿Y qué pasó? Este error ya es menor que la tolerancia, porque la tolerancia es
de 0.05. Imposible. Y como ya cumplimos la tolerancia, entonces ya terminamos el ejercicio y este que está aquí sería el vector solución, donde x1 sería igual a 2.005, x2 igual a 3.001 y x3 igual a 3.999. Probablemente si hiciéramos una iteración más ya terminaríamos con 2, 3 y 4, porque este método se acerca más rápido a la solución que el método de Jacobi. Supongo que es técnicamente posible, aunque ya me puse la pijama. Y aquí nada más tuvimos que hacer 4 iteraciones, a diferencia del video previo en el que hicimos 5 iteraciones y ni siquiera llegamos a unos valores tan cercanos a la solución real como en este caso. Por eso, si tuvieran que elegir alguno de los métodos, yo les diría que es mejor el método de Gauss-Seidel porque el criterio de convergencia es el mismo y este llega más rápidamente a la solución. Además de esto, algo que no les comenté, pero que es importante, es lo siguiente. Cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones y no cumple esta condición que sea estrictamente diagonal dominante por filas, ustedes podrían reacomodar el sistema así como le hacíamos en las técnicas de pivoteo para que esta condición se satisfaga. Entonces podrían buscar el mayor elemento y colocarlo en el 1, 1 y así irse poniendo los elementos más grandes en la diagonal para ver si se cumple la condición. Eso es una cosa. Entonces, si no se cumple esto, ustedes pueden reordenar los elementos, pero ahí tienen que considerar también al vector B, porque los ordenamientos que le hagan a la matriz A se tienen que ver reflejados también en todo el sistema de ecuaciones, en la parte de B, para que al final las ecuaciones sigan siendo las mismas y en caso también de que reacomoden columnas, tienen que saber en qué posición estaba la X que a ustedes les interesa. Por ejemplo, si aquí está X1, X2 y X3 y cambian columnas, pues ya sabrían que ahora aquí estaría X2, aquí X1 y X3 acá. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces por este video es todo. Espero que les sirva, que les haya servido para entender cómo se realiza o cómo se desarrolla un ejercicio con este método. Y nos vemos la próxima. Adiós.